Noticias, comentarios, entrevistas, de forma amena y optimista. De noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje. De noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje. Buenas noches a todos, bienvenidos a De Noche y Sin Maquillaje. Soy Gabriela López Trejo y hoy quiero reiterarle la bienvenida, abrazos y con el alma abierta a la diputada Silvia Garfias, que se incorpora a este grupo de voces plurales que se llama De Noche y Sin Maquillaje, donde la libertad de expresión sí está manifiesta, hasta donde no la han querido coartar, pero bueno, pues hemos ido sorteando todo lo que se nos ponga. Quiero recordar que la vez anterior la diputada nos estuvo compartiendo quién es Silvia Garfias, el ser humano detrás de la diputada, y bueno, pues hoy quiero que hablemos de lleno en su incursión en la vida política. Ya hablábamos por ahí de el salto coyuntural que hizo de el periodismo a la política, y ella nos comentaba por qué decidió o por qué ella está convencida del instituto político al que representa, que es el PAN. Ahora quiero que platiquemos a 7 meses, un poco más de 7 meses de haber tomado el cargo de representante popular. ¿Qué ha sido para Silvia Garfias el sentar precedentes? Porque yo me acuerdo desde los primeros momentos, y ya para dejarte la cámara, Silvia, desde el momento en que tú llegas a la diputación, desde antes, desde campaña, dijiste: el PAN va a ser una verdadera oposición. Aquí no van a ser comparsas, no vamos a hacer un partidito de oposición a nivel fársico. Aquí va a ser una real oposición y aquí se va a forjar libre pensamiento. Es una cosa que hemos visto en el ejercicio, sobre todo de todo lo que ha sido pues realizando. Y antes de que entremos de lleno en materia de un logro muy reciente que tienes, quiero que nos platiques de esos 7 meses, por favor. Pues llegamos a una legislatura, yo lo dije en mi primer mensaje y lo seguiré reiterando. Estoy convencida que el rol de los partidos en oposición es uno y es muy claro. Y no significa oponerte a todo por oponerte. Sin embargo, creo que ha habido en esta administración muchos excesos, creo que ha habido autoritarismo, creo que ha habido imposición, creo que estamos frente a la parte más dura, más cerrada del propio revolucionario institucional, porque dentro de ese partido hay corrientes. Hay corrientes de libre pensamiento, hay corrientes de innovación, eso hay que reconocerlo, como en todos los institutos políticos, que es como en una familia. Hay quienes están de acuerdo o no en una familia, pero finalmente siguen siendo una familia. Y yo creo que en esta administración ha sido la parte más autoritaria, el ala más autoritaria de la corriente política que tiene el revolucionario institucional. Y bueno, eso nos obliga a determinar 2 tipos de acciones. O pretendían que fuera una legislatura como la pasada, en donde era su palabra, porque lo decían y con un miedo absoluto a debatir. O pues encaminándonos a entender que puedo no estar de acuerdo con lo que tú piensas, pero lo acepto y para empezar te escucho. Y bueno, pues cuando entramos a la legislatura nos enfrentamos a ni siquiera tener la disposición, la más mínima disposición a escuchar y hacer valer y representar lo que decidió la gente, no es lo que decidió el PAN. La gente decidió que tuviéramos X o Y número de diputados en esta legislatura. Nos vimos afectados porque además no representamos en la legislatura el porcentaje de votación que obtuvimos en la calle. En la calle prácticamente los 2 partidos tuvieron una votación similar, sin embargo hay una enorme diferencia en el número de curules. Creo que eso es parte de la reforma que vendrá ya a ejercerse a partir del 2016, 2015 a nivel federal, el no permitir ni la ni la sobrerepresentación, porque Aguascalientes fue en el Acción Nacional, pero hay partidos políticos que en todas las legislaturas se veían afectados por eso.
Y bueno, pues yo determiné que como fui, y lo decía yo la semana pasada, una periodista muy crítica, y repito, yo soy periodista de vocación y panista por convicción. Y aprovecho para decirte que yo me registré y me decidí ser miembro activo de Acción Nacional cuando Acción Nacional pierde en 2010. Después de que perdimos, yo dije, esto hay que levantar el barco, hay que levantar el proyecto, hay que sumarlo y no nada más llegar cuando muchos, desafortunadamente así ocurre en los partidos políticos, empiezan a ver que está pues a la alza y entonces empiezan a acercar. Yo decidí estar en el PAN justo en el peor momento para el partido político en Aguascalientes. Y bueno, pues entramos a la legislatura, yo advertí que esta segunda parte de esta administración iba a ser distinta, y tiene que ser así, y además así ha sido en todos los sexenios, tampoco es para espantarnos. Hay un dicho muy clásico, viva rey, muere el rey, sí. Y las segundas mitades de las administraciones estatales son las que se deben analizar a detalle por parte de quien toma las decisiones. Y bien, pues para aterrizar en esta semana con la diputada Silvia Garfias, con Silvia, quiero que la conozcamos, por favor. Porque el cargo fenecerá en algún momento y luego vendrán otros, pero Silvia siempre va a estar. Eso es lo que yo quiero acercarle a la gente, eso es lo que quiero que conozcan de ti, el resto están los noticieros. Y bueno, hace unos días acaba de cristalizarse una cosa en la que Aguascalientes será seguramente punta de lanza en el resto de la República, y mucha gente, muchos analistas seguramente se te acercarán a ti y a uno que otro actor político, sobre todo del PAN, que estuvieron tallereando. Tú fuiste una de las más comprometidas, incluso me lo platicabas extra grabación, me decías, es que pues esto me absorbió de manera que me desconecté de todo. Te consagraste para lograr la armonización de la reforma político-electoral que finalmente fue aprobada, fue consensuada, una cosa ya dificilísima ante ese escenario que has retratado primero en el Congreso del Estado, y de eso quiero que nos platiques ahorita ya para aterrizar, Silvia. Sí, pues fue un ejercicio, no fue fácil, por muchos factores, y la formación de las distintas fuerzas políticas hace que nuestro pensamiento también sea distinto. Pero yo creo que es la primera vez que hacemos un ejercicio en donde todos coincidimos en tener que escucharnos, en aprender a escucharnos y aprender a ceder y aprender a encontrar un punto de equilibrio. Y mientras las cosas sucedan así, podemos caminar de una manera distinta en el Poder Legislativo. Yo te decía al principio, había dos maneras: o pretender ellos que todo fuera imposición y lo que se dijera y de ahí no se moviera, y entonces ellos son los responsables de que haya actuaciones y haya posicionamientos y se fijen y se digan y se hable, porque en eso no estamos de acuerdo. En la medida que tengamos madurez política para entender que hay que encontrar un punto de equilibrio y que nadie es poseedor de la verdad absoluta, en esa medida podemos encontrar los consensos y el diálogo. Este fue el primer ejercicio que se hizo, insisto, no fue fácil. Hubo temas, por ejemplo, que cuando yo puse en la mesa el tema de paridad, no solamente en las legislaturas como nos obligaba la reforma constitucional, sino ir más allá, o dar un paso más allá en el derecho legítimo que tenemos las mujeres de participar en política y de acceder a puestos de representación, pues de pronto fue un no de todas las fuerzas, sobre todo las que estaban representadas por varones. Sin embargo, había dos legisladoras en la mesa en las que pues yo agradezco, hubo apoyo, y esto fue un tema que nos unió a las mujeres, a casi todas las mujeres en el Congreso, y los varones, bueno, pues decían, es que esto es, bueno, hubo un diputado que hasta mencionó, es que esto es discriminatorio. Y yo decía, bueno, yo estoy de acuerdo que no deberíamos estar actuando con base en cuotas, pero en las circunstancias actuales de este país y en este estado, no hay otra manera de acceder por parte de las mujeres si no es por cuota. Yo misma no sería diputada si el partido político al que pertenezco y en el que milito no hubiera estado obligado a un porcentaje mínimo de candidatas mujeres. Y lo mismo para Marta Márquez, en su caso. Entonces,
avanzamos, fuimos más allá de lo que nos obligaba la reforma, hubo flexibilidad del partido mayoritario en el Congreso de entender que no solamente era, porque era su postura inicial, solamente lo que nos obligue la reforma constitucional. Pero luego vinieron otras propuestas y entonces yo dejé claro en la mesa, si va a haber flexibilidad para X, Y, Z, tendrá que haber flexibilidad para todos y ahí las propuestas de Acción Nacional están puestas sobre la mesa y deberán ser tomadas en cuenta. Nosotros dijimos un no desde el principio y eso fue rotundo, no a dejar en automático el nombramiento del actual procurador como fiscal. Eso para nosotros era algo, ni siquiera posibilidad de encontrar un punto de equilibrio, porque bueno, creo que todos nos hemos dado cuenta del papel de la Procuraduría y más con compañeros panistas que han sido muy fuertemente atacados por quien actualmente ocupa el cargo. Y encontramos un punto medio de armonizar lo que viene en la reforma constitucional. Ellos me decían, bueno, es que en la constitucional se llegó al acuerdo de que el actual procurador se convierte en fiscal y se queda de manera transeccional. Sí fue propuesta del PAN la autonomía del Ministerio Público, por supuesto. Sí fue propuesta del PAN la transaccionalidad, por supuesto. Sí fue propuesta del PAN crear la Fiscalía General de la República, pero la gran diferencia entre el Procurador General de la República y el actual es que el general se queda por consenso de las fuerzas, porque todas estuvieron de acuerdo. Y eso había mucha diferencia en lo local. En lo local la mayor parte de los partidos políticos no estábamos de acuerdo, incluso sin que lo digan abiertamente, yo sí me atrevo a decir que hay compañeros del Partido Revolucionario Institucional que no están de acuerdo con su actuación. No lo pueden decir, eso es entendible, pero yo lo digo por ellos, no hay problema. Entonces, hubo un punto de equilibrio en ese tema, se alcanzan figuras que se dejan el rango constitucional que a mí me parecen muy importantes, candidaturas independientes, en el reconocimiento de que un porcentaje importante de la población no cree en ninguno de los partidos políticos y hay que asumir las consecuencias y hay que trabajar para generar más simpatías. Entonces las candidaturas independientes nos van a obligar a convencer al electorado, ¿sí? Yo estoy convencida que entre más competencia haya, mejor. Se abre la posibilidad del voto de los aguascalentenses en el extranjero, que también eso quedaba en duda. Dimos también la pauta para la revocación de mandato, que no era obligación constitucional, y de hecho hay una controversia por ahí, pero dijimos, pues vámonos arriesgando. Si la Procuraduría General de la República nos dice no a tu reforma, adelante, lo acataremos. Pero como legislatura vámonos arriesgando a ir más allá. La posibilidad, bueno, elevamos el porcentaje mínimo no solamente para mantener el registro o las prerrogativas en el caso de los partidos políticos con registro nacional, sino también para poder acceder a una curul, el 3%. El tema de la intransferibilidad del voto, antes era muy común, no en Aguascalientes tanto, pero se daba en otros estados que se ponían de acuerdo dos partidos, decían para ti 80, para mí 20, en este distrito a mí me conviene mejor 70-30, acá vamos parejos, a veces era una simulación en una coalición. Entonces se queda claro que cuando haya coaliciones se dividirá el voto del candidato de mayoría, mitad y mitad, si hay entre tres, pues se divide entre tres, entre cuatro, y cada partido político para poder acceder a las plurinominales tendrá que luchar por sí mismo, lo va a tener que hacer porque esos votos de coalición, que el votante vote, valga la redundancia, por las dos emblemas, ese voto ya no cuenta para los partidos en el reparto de las plurinominales. De manera que aún en coalición, los partidos políticos van a tener que esforzarse aún más por convencer que de los dos de la alianza, el mío es el mejor. ¿Sí? Y avanzamos en muchos temas, los tiempos, homologamos, no como nosotros hubiéramos querido homologar de una vez todas las elecciones. Ahí encontramos un punto de equilibrio y se incluyó la propuesta del Ejecutivo, que el PRI la asumió como propia, porque nunca recibimos una iniciativa del Revolucionario Institucional. Se incluyó la propuesta de Acción Nacional y se incluyó la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que son las iniciativas que estaban. Entonces, al 2027 vamos a llegar a homologar las elecciones locales con las federales por la simple y sencilla razón de que ya está cansada la gente que casi cada año haya elecciones. Entonces, eso nos obligaba, teníamos la posibilidad de la reelección hasta 4 periodos y determinamos todas las fuerzas que no era sano, solamente uno. Y uno, en razón de que el alcalde que llegue, el diputado que llegue, si quiere aspirar a la reelección, pues tendrá que dar resultados a la gente, tendrá que darle resultados a su propio partido, porque está obligado si es que quiere ser reelegido. Así que desafortunadamente
ocurre muy frecuentemente que pues llegan y salen peor de como estaban cuando entraron, porque la gente no los valida. Pues totalmente enriquecedor, muy nutritivo estar conociendo tantas cosas, estar al día. Además tienes una forma de explicarlo que resulta comprensible para todos. Vamos, hay cosas, hay terminologías que en ocasiones hasta uno que está en esto te quedas así como, bueno, y eso, y se te va la mente, ¿no? Al contrario, tú tienes una manera muy didáctica de hacerlo entender, sencilla y de una sola vuelta. Así que te pido por favor que la próxima semana nos prepares otro contenido que acercarle a la gente, que pues por favor mantengas a la gente, no solo la que representas, no solo por cumplir con una representación de distrito, sino pues por ese Aguascalientes que, como tú dices, es tu segunda tierra. Y bueno, pues donde has crecido en tantos sentidos. Claro, no, bueno, yo a Aguascalientes le debo todo. Le debo la carrera, le debo la oportunidad, mis hijos son de aquí, le debo una vida mucho más sana y mucho más tranquila. Y a mí me decían, ¿tú te regresarías al DF? Si no tuviera hijos, pueda ser o pudiera ser, pero ya con mis hijos eso no lo haría, no está en el proyecto. Y yo le debo a Aguascalientes la posibilidad de abrir la puerta para entregar resultados y en eso me voy a concentrar, en eso he estado y esa es la responsabilidad que tengo ahorita y pues a cumplir a lo mejor que se pueda. Permítenos acompañarte de cerquita. Muchas gracias, Gaby, claro que sí. Y bueno, pues de nueva cuenta, felicitar este esfuerzo de Noche Sin Maquillaje que se retoma, que yo espero que crezca, que siga penetrando, que siga pudiendo haber mucha más gente que pueda acceder, aún y a pesar de que sé que se han enfrentado a bloqueo por ahí de esa parte, insisto, autoritaria y rígida, pero estaremos haciendo la labor y eso es lo que yo he dicho, justo lo que acabas de referir. No estamos en los tiempos de Díaz Ordaz, que se equivocan quienes creen que vamos a quedarnos callados, aún a pesar de todo lo que hagan. Y bueno, pues ya el tiempo juzgará y pondrá a cada quien en su lugar. Gracias, Silvia, por nutrir este espacio plural. Muchas gracias, Gaby. Un saludo nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí.